Saludos estileros, bienvenidos a un capítulo más de este curso básico del Steel Framing. Nos habíamos quedado en cómo pueden los paneles resistir o absorber o contrarrestar las cargas laterales. Y vamos a ver las diferentes formas, con cruces de San Andrés, como ven en el dibujo, diafragmas de rigidización con placas USB y fenólicas, y por último blocking y strapping, que es un método para evitar el pandeo de los perfiles. Vamos ahora con las cruces de San Andrés. Los paneles de steel framing pueden soportar muy bien y mucho la carga axial y las cargas perpendiculares a su plano. Así como está este panel, la fuerza del viento que viene perpendicularmente hacia él o de frente, por así decirlo, lo soporta muy bien debido a la sección del perfil, la sección del alma del perfil o el ancho del perfil. Es por eso también que a mayor altura del perfil o a mayor altura de la pared debemos utilizar perfiles cada vez más anchos para que puedan resistir la fuerza del viento perpendicularmente. Ahora, sí vimos que tienen una debilidad, y esa es la debilidad a las cargas laterales. Si nosotros empujamos a este panel, se va a querer inclinar hacia ese costado como el dibujo. El panel debería estar así como en este caso, pero no tiene manera de contrarrestar esa fuerza, esa carga de forma lateral. Ahora, ¿cómo podemos contrarrestarla? Con la cruz de San Andrés. Si yo pongo un fleje en esta diagonal, cuando yo lo empuje para allá, este fleje me lo va a estar trayendo hacia el lado contrario. Entonces voy a estar contrarrestando esta fuerza para que si lo empujara de este lado no se me incline para acá. Es por eso que se le coloca otro fleje en sentido opuesto. Por eso se llama cruz de San Andrés, porque se dice, según la tradición, que la cruz en la cual murió San Andrés tenía forma de X, por eso se llama cruz de San Andrés. Entonces, formando esta cruz de San Andrés, contrarrestamos de los dos lados las fuerzas laterales del viento. Ahora, ¿cómo se fijan al panel? Aquí tenemos un pequeño detalle. Se fijan con tornillos, generalmente tornillos T1 con la cantidad necesaria. Si es que tenemos espacio necesario, espacio suficiente para poder fijar este fleje. Este fleje viene de distintos espesores y de distintos anchos. El que más se utiliza es de 50 milímetros. Y el espesor varía de 0,9 en adelante en milímetros de espesor. ¿Qué espesor hay que utilizar? ¿Qué ancho hay que utilizar del fleje? Te lo va a dar el calculista que hace el cálculo estructural y va a determinar qué fuerzas van a estar actuando sobre el panel y qué fuerza debería contrarrestarlo. Eso es lo que nos va a dar las secciones de los perfiles, los espesores, la cantidad de tornillos. Pero bueno, en este caso nosotros tenemos un encuentro en esquina. Y si no sabe lo que es un encuentro en esquina, le invito a ver los primeros videos de este curso básico de Steel Framing. Tenemos un panel que viene, vamos a llamarlo el panel A, y este es el panel B. Como estamos viendo, esto es la vista de planta, y aquí nosotros tenemos el alma de un perfil, y aquí tenemos, voy a dibujar acá abajo, otro perfil que es el perfil de arranque del panel que va
hacia allá. Entonces, tenemos, si este perfil es de 100 milímetros, tenemos más los 40 milímetros del ala del otro perfil, que por norma los perfiles vienen con 40 milímetros de ala. Tenemos una distancia de unos 14 centímetros en los cuales nosotros podemos atornillar nuestro fleje, si así el cálculo estructural nos lo permite, atornillarlo en los perfiles del espesor que estemos utilizando para nuestro panel. Quizá necesitemos más espesor, entonces o necesitemos o más espesor o necesitemos más espacio, más superficie en la cual atornillar nuestro fleje, y ahí es donde se recurre a las famosas cartelas. Son esos cuadraditos que habrás visto, y vamos a estar mostrando unas fotos, unas imágenes de las cartelas. Son unos cuadrados que nos van a dar mayor superficie para poder atornillar nuestro fleje. No es que se ponen porque sí, sino que tienen una función, y es que cuando no hay espacio suficiente, cuando necesitamos lugar donde poder atornillar, se recurren a las cartelas. Las cartelas se fijan a los perfiles que están cercanos y nos da mayor superficie para poder atornillar nuestro fleje. Ahora, los flejes, para que puedan absorber las cargas laterales, tienen que estar tensos. ¿Y de qué manera se pueden tensar? No solamente cuando los colocamos, cuando ponemos una punta aquí, vamos hasta allí y ahí lo atornillamos, nunca quedan lo suficientemente tensos. Entonces se recurre a un ángulo, un pequeño ángulo que tiene un agujerito en el medio. ¿Ese agujero para qué es? Para que pueda pasar un tornillo largo. Este ángulo lo vamos a colocar en alguna parte que no nos moleste, puede ser por aquí, atrás de nuestro fleje, y vamos a poner el tornillo, vamos a perforar el fleje y vamos a llegar hasta nuestro ángulo que está aquí atrás. Entonces la rosca, la fuerza que le demos con nuestra atornilladora o con una llave manualmente también se puede hacer, la rosca va a ir trayendo, como vemos en el dibujo, hacia el ángulo, va a ir copiando la forma del ángulo, y lo que va a hacer es tensar, va a traer hacia ese centro las dos partes del fleje, los dos lados del fleje se van a atraer hacia ese ángulo que va a estar apretando junto con el tornillo, y va a hacer que quede tenso nuestro fleje. Entonces de esta manera va a quedar listo para tomar las cargas laterales. ¿Por qué? Porque es necesario que esté tenso. Porque si estuviera flojo, cuando yo voy empujando el panel de forma lateral, recién cuando se tense, ahí lo va a parar de mover al panel. Es como si tuviera una soga, una cuerda, y la tuviera floja. Cuando lo que está atado en el otro extremo se mueve lo suficiente para que yo tense la cuerda, ahí es cuando recién lo voy a detener. Ahora, si esa cuerda ya está tensa, aunque se quiera mover el otro objeto, yo ya voy a estar contrarrestando la fuerza. Y es por eso el motivo de que tienen que estar tensos los flejes de las cruces de San Andrés. Ahora, se nos pueden presentar algunos problemas constructivos o problemas de diseño para colocar estas cruces en San Andrés, y el más común es el de la abertura. ¿Qué pasa si yo tengo una abertura, un vano en el medio de un panel que necesito
poner cruces de San Andrés. Una de las formas es poner las cruces a los costados. En vez de una, estaríamos poniendo dos cruces. Espero que se pueda notar, lo voy a hacer con otro color. Así. Y así. Así. Y así. Bueno, la intención es lo que cuenta. Ahí tenemos dos cruces de San Andrés al costado del vano. Entonces, son como dos nudos rígidos que van a impedir que el panel se mueva como si fuera una cruz de San Andrés grande, pero que no se puede poner porque hay un vano que lo interrumpe. Si nosotros quisiéramos unir un fleje de la punta del panel a la punta de un vano, no trabajaría, se deformaría el vano y nuestro panel se podría torcer. Ahora dijimos que hay dos maneras. Una es con las dos cruces siempre que se pueda a los costados, y ahora vamos a hablar por qué siempre que se pueda, porque necesitan un ángulo determinado para poder trabajar bien o contrarrestar bien las fuerzas, del cual vamos a hablar ahora enseguida. La otra manera es con flejes más largos en diagonal, así y así. Aquí, por ejemplo, sí necesitaríamos una cartela. Entonces, de esta manera, cuando sufra una carga lateral de este lado, este fleje es el que lo va a sostener, y cuando sufra otra carga lateral del otro lado, este fleje es el que lo va a sostener al panel. Entonces, dijimos por qué siempre que se pueda hay que utilizar una u otra opción, porque el ángulo, voy a extender esto aquí un poquito, el ángulo de nuestro fleje no debe ser colocado a menos de 30 grados ni a más de 60 grados. Tiene que tener ese rango entre 30 y 60 grados con respecto a nuestra base, ¿no? ¿Por qué estos ángulos? ¿De dónde han salido? Esto lo han calculado los ingenieros que están detrás de este gran sistema, y determinaron que si el fleje tiene, vamos a dibujarlo aquí, supónganse un panel más largo. Si este panel es tan largo que poniendo un fleje de punta a punta se nos viene un ángulo menor de 30 grados, cuando reciba una carga el fleje se va a deformar, no lo va a soportar bien, porque estaría haciendo demasiada fuerza. Por más que esté tenso y demás, menos de 30 grados está estudiado, está demostrado que no soportaría bien los esfuerzos. La solución es, si tenemos un panel tan grande que poniendo una diagonal nos da menos de 30 grados, es recurrir a una solución parecida a la de que si tuviéramos un vano. Podemos hacer, en vez de esa línea diagonal, podemos hacer dos cruces de San Andrés en el panel grande, y ahí ya estaríamos cumpliendo la función, estaríamos rigidizando el panel de una forma efectiva. ¿Y qué pasa si tiene más de 60 grados? Como por ejemplo suele pasar con los paneles altos, cuando a veces tenemos paneles altos, a veces queremos poner una cruz así, otra así, y quizá tiene más de 60 grados. ¿Qué pasa cuando tiene más de 60 grados? El fleje
tiene que aumentar mucho la sección, tiene que aumentar el espesor, el tornillo, todo lo que utilizamos para ejecutar la cruz de San Andrés aumenta demasiado, porque para poder contrarrestar la carga tiene que estar muy tenso, y cuando más lo tensamos también no debemos pasarnos, porque estamos también deformando el panel en las esquinas. Y si hay que tensarlo tanto para que esté listo para tomar las cargas laterales y deforma nuestro panel, pues no nos sirve. Es por eso que no se recomienda, no se puede utilizar menos de 30 grados ni más de 60 grados, ni muy parado el fleje ni muy acostado. Lo que podríamos hacer con un panel tan alto es recurrir a la reticulación del panel, que es directamente proyectar el panel en vez de perfiles verticales, perfiles en zigzag, formando una reticulación que es como si estuviéramos poniendo cruces de San Andrés, pero no con fleje sino con el propio perfil de steel framing, con el propio perfil de los paneles. Es otra forma también de rigidizar, que también se suele utilizar en estas zonas. Por ejemplo, se suele reticular así y así. Todo depende del diseño, de quien calcule. Hay ingenieros, arquitectos que les gusta mucho el reticulado y reticulan bastante, otros que no, pero son distintas formas de trabajar. Lo importante es que puedan resistir perfectamente las cargas a las que son sometidas los paneles. Por eso es tan importante el cálculo estructural, la formación, la capacitación de los obreros, de los instaladores, para que no cualquiera haga cualquier cosa. Es por eso que estamos aquí queriendo compartir el máximo posible, ayudar el máximo posible y de una manera para todos, de forma gratuita. Queremos compartir nuestros conocimientos con todos los amigos del steel framing que quieren aprender este maravilloso sistema. Y una última cosa que nos queda con respecto a la cruz de San Andrés, y es que los nudos en la base, o sea, en el suelo, en la platea, en donde esté fundada nuestra estructura, tiene que ser donde están las fijaciones, ya sean mecánicas o químicas. Si no saben lo que es la fijación química, tenemos un video que explica qué es la fijación química. Donde estén las fijaciones, allí es donde nosotros vamos a poner nuestra cartela o nuestro comienzo de la cruz de San Andrés, o donde vayamos a poner un nudo de la cruz de San Andrés, allí debe ir una fijación, porque si no, cuando empiecen a actuar las cargas, esta misma cruz de San Andrés tendería a levantar al panel para contrarrestar esa fuerza. Si hay una fuerza empujando acá, esta cruz lo va a querer levantar al panel, y para que eso no suceda están las fijaciones, ya sean químicas o mecánicas.